Rafaela González y compañeros de Junta de Gobierno de la Pontificia, Real, Fervorosa y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar de Barrameda. Señor conferenciante que hoy nos acompaña, don Fernando Cruz Isidoro. Hermanos y hermanas de nuestra hermandad, señoras y señores, buenas noches. Después de la conferencia de ayer, donde fuimos testigos de la universalidad de la devoción de la Virgen del Rocío, hoy nos volvemos a reunir en esta tercera y última jornada del 17º ciclo cultural. Queremos en primer lugar trasladaros a todos los presentes nuestro más sincero agradecimiento por vuestra asistencia en estos 3 días. Y seguidamente, y como cristianos y rocieros, primero nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen del Rocío, para que nos acoja bajo su manto, nos proteja siempre a todos y nos siga acompañando de la mano en este nuestro camino de la vida. Nos ponemos de pie. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy nos volvemos a reunir para escuchar a don Fernando Cruz Isidoro en la conferencia titulada El Colegio Inglés de San Jorge, espacio barroco de representación y adoctrinamiento católico. Don Fernando es doctor en Geografía e Historia desde 1993 y profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, donde ejerce su docencia desde hace 26 años. Es además académico correspondiente de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz por Sanlúcar de Barrameda. Su labor docente ha sido calificada por la Universidad de Sevilla como sobresaliente y está en posesión del Premio a la Innovación Docente y a la Excelencia Docente de dicha universidad. Fruto de ese magisterio es la dirección de 5 tesis doctorales que obtuvieron la máxima calificación y se hallan en curso otras 6, varias sobre temas sanluqueños. Ha sido director de becarios de formación de personal universitario FPU y de becarios de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de inicio a la investigación del plan propio de la Universidad de Sevilla. Su trayectoria científica ha estado vinculada desde 1991 al Grupo de Investigación Centro de Investigación de la Historia de la Arquitectura y el Patrimonio Artístico Andaluz, del que es investigador principal desde 2012. Ha coordinado 22 seminarios de investigación y es asesor de revistas artísticas e históricas y evaluador de publicaciones en revistas principales. Ha participado en proyectos I+D de excelencia como el titulado La colección de mapas, planos y dibujos de Archivo Ducal de Medinaceli y en proyectos de innovación docente y de investigación como los titulados Nuevos materiales para asignaturas de historia basadas en fuentes documentales o fortificaciones señoriales de sureste, la huella documental. Desde 1990 ha mantenido 3 líneas de investigación: la historia de la arquitectura andaluza renacentista y barroca, el patronazgo artístico de la Casa Ducal de Medinasidonia y el patrimonio artístico de Sanlúcar de Barrameda. Fruto de este trabajo son sus 17 libros de investigación editados por la Universidad de Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, Caja Sur y otras instituciones, a lo que añadir la coordinación y edición literaria de otros 7 libros, sus 42 capítulos en libros y actas de congreso, 120 artículos de investigación, más de 70 fichas catalográficas y 12 reseñas de publicaciones. Por esa labor investigadora y de difusión cultural ha recibido diversos premios, de los que destacaría la insignia de oro de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda en 2008, la primera insignia de oro de la Asociación Cultural y Enológica La Solera en 2011 y el premio Capitán de Galeones 2018 concedido por la Fundación Puerta de América, que conmemora la gesta de la primera vuelta al mundo por liderar la nave de la investigación y difusión del patrimonio sanluqueño. Y sin extenderme mucho más, los dejo con Fernando Cruz.
Muchas gracias a todos por venir esta tarde, por llenar este patio, cuando hoy teníamos hasta 4 actos dentro de Sanlúcar, con lo cual para mí es un altísimo honor que muchísimos de mis compañeros, de los amigos de hermandades, de diferentes asociaciones como La Solera, pues estéis acompañándome en estos momentos, algunos que están haciendo conmigo la tesis doctoral, con lo cual me siento realmente muy satisfecho por esta tarde. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy dentro de esta charla, de esta conferencia? Pues mi idea es que sepáis el edificio en el que estáis ahora mismo. Muchas veces vamos andando por la ciudad, miramos edificios que pueden parecernos interesantes, incluso bellos, y no nos damos cuenta de la enorme carga histórica y artística que estos edificios conllevan. Como muchos de vosotros sabéis, que bueno, habéis venido a conferencias o a presentaciones de libros, a mí no me gusta dar una conferencia de algo que yo no haya investigado. Por eso yo siempre os traigo en este tipo de presentaciones un primer panel a modo de justificación. Pues desde hace bastantes años me está interesando mucho lo que es la arquitectura del siglo XVI y XVII de Sanlúcar, y ha habido 3 artículos que realmente me han ido poniendo sobre los pies de este edificio en el cual todavía nos hallamos. Uno de ellos fue el mecenazgo arquitectónico de la Casa Ducal de Medinacelidonia, otro fue el patrimonio artístico sanluqueño de los Guzmanes, que salió en un libro dedicado al río Guadalquivir, y un tercero fue en un libro que publicó la Fundación Puerta de América, donde yo coordiné ese libro y escribí un capítulo muy extenso de más de 70 páginas sobre la arquitectura y el arte en la Sanlúcar del siglo XVI. Todas estas publicaciones están ahora mismo en abierto, o las podéis descargar desde mi página web si os interesan alguna de ellas. Pero hay un capítulo del libro que realmente es el que me trae hasta vosotros esta tarde. Y es que en un libro que se ha dedicado a los ingleses en Sevilla y en Andalucía, la editorial Andavira me pidió que yo escribiera uno, concretamente sobre Sanlúcar de Barrameda. Con lo cual, esta publicación y esta conferencia que ahora mismo voy a desarrollar delante de vosotros, tienen el enorme interés de que tiene una difusión a nivel nacional. Con lo cual, este edificio, Sanlúcar, y lo que representa su historia, su patrimonio, pues está logrando lo que yo deseo y lo que es mi verdadera finalidad, que es la máxima difusión a nivel nacional e internacional. Igualmente, este capítulo del libro, si lo queréis o lo deseáis, os lo podéis descargar, y como yo, pues, aparte del libro, pues lo saco en fotocopia y lo distribuyo. Todo eso me lleva al objetivo de esta conferencia o de esta charla. No sé si se verá bien en la pantalla porque la letra creí que iba a verse más grande, pero bueno, no importa porque yo... Es realmente las letras, son mis chuletas, es el que me va guiando a lo que quiero realmente comentaros para que no me vaya por las ramas. Mis objetivos son los dos que ya os he comentado. Por un lado, ver la importancia que tuvo esa colonia de comerciantes extranjeros desde finales del siglo XV, y el segundo de los objetivos, analizar y mostraros la importancia que todavía hoy en día tiene este edificio y el programa iconográfico tan interesante que pasa desapercibido dentro de la finalidad que tuvo este edificio. No podemos entender estos muros, ni estas esculturas, ni estas pinturas, sin que conozcamos el contexto. ¿Cuál es la finalidad de construcción de este interesantísimo edificio que no tiene un nivel local, sino que cumplió en su momento un papel político internacional? Pues su contexto original fue el comercio. La familia de los Guzmanes tuvo un concepto de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda muy peculiar.
Consideraron Sanlúcar como la capital de un emporio comercial. Y para poder desarrollar ese comercio, fruto de una artesanía, fruto también de unas materias primas muy demandadas a nivel europeo, como eran, por ejemplo, no solamente el vino, a lo que estamos acostumbrados, sino un pescado esencial en la época, como era el atún de las almadrabas. Pensar que en los siglos XV o XVI no había ninguna manera de preservar los productos y que había que salarlos, y que el atún pues realmente era el producto estrella pues para mantener un ejército en pie de guerra o para mantener una nación que tuviese un déficit y una carestía alimentaria. Por eso, desde finales del siglo XIV y sobre todo a lo largo del siglo XV, nos vamos a encontrar unas importantes colonias de mercaderes extranjeros asentados en la ciudad de Sanlúcar. No estoy hablando de un pueblo. Desde el primer momento, la población tuvo el rango de una ciudad. Al principio fueron bretones, es decir, gente procedente de lo que hoy llamamos Francia. Supuestamente la familia de los Guzmanes tiene esa procedencia. Pero luego empezaron a llegar comerciantes de otras naciones, alemanes, italianos, flamencos e ingleses. Todos ellos podían haberse encontrado una ciudad hostil. Sin embargo, al duque le interesaba asentar a estas gentes, porque eran un imán y eran el motor que ellos necesitaban pues, para mover todos esos productos y comerciar con el resto de Europa. Estamos viendo en pantalla, creo que medianamente bien, una vista de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, idealizada, inserta en un libro que circuló mucho en la Europa del momento, donde se daba una negativa vista de la actividad española en América. Pero una vista muy interesante de la ciudad de Sanlúcar, donde podemos ver la colina. Realmente lo que tenemos aquí es una duna fosilizada, pero a vista de un extranjero que pasaba unos días en la ciudad, era una colina, la ciudad desparramada por la ribera y sobre todo un enorme, y por eso es por lo que lo he puesto, tráfico comercial de barcos, de artesanos y de todo tipo de gente dedicada a todos los menesteres. Una bonita interpretación, mucho más realista, de cómo era la ciudad de Sanlúcar de Barrameda en esos momentos, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, esta ilustración de una colección de dibujos que hizo Arturo Redondo, que se vio tanto en Sanlúcar de Barrameda como en Sevilla, donde podemos ver la colina, la duna fosilizada, el Palacio Ducal, la parroquia de Araó, el enorme y potente castillo de Santiago, y como luego el barrio bajo de comerciantes, de pícaros, de vagabundos, se desparramaba por la colina, por la cresta de la duna, hasta llegar al mar, donde podemos ver barcos de todo tipo, naos, carracas, gajeras, tartanas. Fijaros cómo era la actividad económica de la ciudad, que el propio duque tenía un enorme interés por dirigir y administrar esas riquezas. Se me ha olvidado preguntaros, ¿por detrás se escucha bien? Vale. Fijaros que la documentación ducal, que es una fuente primaria básica para todo historiador, para todo investigador, siempre vosotros debéis diferenciar de aquel que se dedica a escribir sin haber entrado en un archivo usando lo que otros han escrito,
de quién se mete en un archivo como realmente tiene que ser un historiador, porque es una profesión. Por lo tanto, tenemos una formación y tenemos que buscar nuestro conocimiento en las fuentes primarias, que son las documentales o visuales. En la documentación del archivo ducal nos encontramos, por ejemplo, como en el año 1575 el duque está pagando a un par de canteros, concretamente a Ambrosio de Ceja y a Cristóbal Rodríguez, 6 ducados por 14 columnas para las obras que se hacen en las tiendas de las calles de los bretones. El duque era un enorme propietario y tenía muchísimas tiendas desde donde se comerciaba con todos sus productos de primera necesidad, pero también bienes mucho más específicos y mucho más caros: plateros, escultores, carpinteros de ribera. Todas las profesiones tenían su asiento en estas tiendas o en otros edificios de propiedad, normalmente ducal. ¿Cómo eran estas tiendas? Bueno, pues podemos hacernos una idea, porque aquí no se ha conservado ninguna, como la que todavía hay en Sevilla. En la calle Alcaicería o en la Plaza del Pan, en la trasera de lo que es la Colegia del Salvador, tenemos unas tiendas idénticas a como eran las que hizo el duque en la calle de Bretones. Y estamos viendo unas columnas similares a las que adquirió el duque a estos canteros. Años más tarde, el mismo duque, el 7º duque, don Alonso, va a encargar de nuevo a diversos albañiles, carpinteros, nada más y nada menos que construyesen otras 26 tiendas en la ribera de esta mi ciudad. ¿Cómo eran estas tiendas? No hay ninguna que se haya conservado. Pues eran con los materiales que había en Sanlúcar: ladrillo, muros de tapia o muros mixtos, usando el ladrillo, la tierra prensada y piedras informes. Pero eso sí, algo muy interesante es que en la documentación ducal se habla de columnas, y todavía hoy en día vamos a encontrarnos estas columnas intestadas o insertas dentro de algunos edificios. Fijaros que estamos viendo la vista más antigua que existe de la ciudad real. Se trata de una vista del año 1567, donde estamos viendo el Castillo de Santiago, estamos viendo la parroquia de la O, antes de que el arquitecto Alonso de Valdespira le hiciera lo que es el campanario actual, y estamos viendo pues una estructura de madera y teja que ya no se conserva. Estamos viendo la cuesta de ganado, y fijaros, si echamos un poco la vista, que creo que se verá, sí, estamos viendo los soportales y estamos viendo los pilares o las columnas que antes os he comentado, columnas que existen todavía en bares como Ballén o en algunas casas pues de esa plaza tan visitada, con tantos turistas, pasan totalmente desapercibidas las columnas de lo que eran esas 26 tiendas del duque, que realmente son interesantísimas, porque son una muestra del siglo XVI, todavía y afortunadamente conservadas. Todo esto nos está llevando un poco a meternos en ese mundo del comercio. Otros compañeros que estudian el siglo XVI a nivel histórico, como Moreno Ollero o como Mari Carmen Duarte, han estado también hurgando entre esos documentos del archivo ducal, y hemos podido ver que había una importante colonia de ingleses asentados en Sanlúcar. No todos estaban avecindados, otros vivían en Jerez, en el puerto, en Cádiz, en Sevilla, pero por ejemplo, entre 1512 y 1540, 14 estaban avecindados. Y lo que más interesante nos puede resultar es que estos ingleses no solamente estaban aquí una temporada, unos años,
sino que se casaban y empezaban a nacer hijos. Y quedaba una segunda generación, una tercera, con lo cual esa colonia de ingleses empieza a echar raíces en la ciudad. Y el duque empieza a concederle privilegios y mercedes. Concretamente, uno de los privilegios más importantes que tuvo la colonia inglesa es disponer de un consulado. Un consulado, muy pocos extranjeros podíamos tenerlo, ni en Sevilla, ni en Cádiz o en el puerto. Porque un consulado significaba, por ejemplo, tener una persona, un cónsul, con una jurisdicción especial sobre la colonia. Si ese mercader inglés cometía un atropello, sería el cónsul inglés quien de forma mucho más favorable resolvería la cuestión. Todo eso va a favorecer que los ingleses se asienten en la ciudad. Estos ingleses van a tener un lugar propio. En la propia ribera, el duque les va a ceder un terreno donde van a disponer de hasta 8 casas, donde hoy estamos. 8 casas que les servían como almacenes. Pensad que las casas eran de tapia, con cubiertas de madera, incluso de carnizo, eran unas construcciones muy sencillas, pero eran el origen del actual Colegio Inglés de San Jorge. Luego, en el año 17, el duque les va a conceder algo muy importante, un terreno para construir una capilla. Cuando una colonia tiene ya un espacio para guardar sus mercancías, tiene un cónsul que los va a favorecer en los negocios y que los va a proteger de los sanluqueños, porque seguramente habría roces y posiblemente también problemas de sangre. Cuando además hay una capilla y un santo, que es un santo propio, ya tenemos una hermandad, con lo cual tenemos una labor asistencial y de ayuda, no solamente sanitaria, sino también pensar, una persona puede morir en la mar, era muy habitual, va a dejar huérfano, va a dejar una viuda, con lo cual nos vamos a encontrar un espacio muy interesante donde los ingleses van a encontrar cobijo. Perdón, que me he ido para atrás. Fijaros que en esta ilustración volvemos de Arturo Redondo, podemos ver en esa ribera de la ciudad el espacio ocupado por el convento femenino de las monjas clarisas, lo que es Regina, y al lado nos encontramos las chancas, un espacio multiusos que también servía de atarazana para el duque, y al lado, muy al lado, tenemos el espacio de los ingleses, la capilla y lo que será luego el colegio de los ingleses. Fijaros que si analizamos otras naciones extranjeras, por ejemplo, los flamencos, los alemanes, les costará muchas décadas obtener privilegios ni siquiera iguales a los que tuvieron los ingleses. No será hasta el año 1605 cuando ambas naciones, pagando bastante dinero, más de 5.000 escudos, obtendrán algo parecido a lo que tenían los ingleses, poderse enterrar en una capilla. Y aún así, al final no lo consiguieron. Concretamente, ellos fueron los que dieron el terreno y entregaron el dinero para la construcción de la cabecera de lo que es la iglesia de la Victoria. Pero al final se les impidió ese privilegio. Todo eso va consolidando el papel de la colonia de los ingleses. Y como es normal, se casan, tienen hijos y quieren convertirse en una élite. En aquellos momentos, algo muy importante era comprar tierras. Van a empezar comprando viñas, otras casas, y van a intentar, entre comillas, aristocratizarse. Fijaros que incluso el duque le va a conceder un privilegio no baladí, muy importante.
poder portar armas por la ciudad de día y de noche, lo que no se lo concedía a los sanluqueños. Tan solo la milicia ducal y muy pocas personas tenían ese privilegio, con lo cual eso significaba que el duque tenía plena confianza en la colonia inglesa. Podemos ver la importancia que tenían estos ingleses cuando en el año 1539, para la elección del cónsul, es decir, la cabeza política de los ingleses, llegaron y se presentaron como nosotros ahora mismo en el patio, 9 comerciantes ingleses avecindados en Sanlúcar, 7 de Cádiz y 1 del puerto. Con lo cual la colonia de comerciantes sanluqueños era mucho más importante que la del puerto o la de Cádiz. Sin embargo, los acontecimientos políticos, históricos, militares de España a lo largo del XVI fueron cambiantes con respecto a los ingleses. Son los documentos del archivo ducal lo que nos van mostrando la presencia de la colonia inglesa en Sanlúcar. Por ejemplo, entre el año 69 y 1577 apenas si hay intercambios comerciales con los ingleses. Entre el año 77 y el 79 la cosa mejora. Fijaros, en el puerto de Sanlúcar nos encontramos 673 navíos, de ellos 228 ingleses. A mucha menor escala, franceses, 154, 113 de la Liga Hanseática. Estamos hablando del norte de Europa. 93 de la Bretaña y solamente 58 holandeses. Hay una enorme pujanza de la colonia inglesa. ¿Con qué comerciaban? Bueno, ellos van a traer productos del norte, van a traer plomo de las Islas Británicas, van a traer ropa muy demandada y a cambio pues se llevan de Sanlúcar vino, se llevan atún, se llevan trigo y otros productos que no solamente eran sanluqueños, sino yo recuerdo que Sanlúcar era un nudo comercial, productos que podían venir pues del oriente, podían venir de Turquía, podían venir del norte de África y era un centro de intercambios. Fijaros cómo el duque los va a favorecer, va a dar unas ordenanzas. Las ordenanzas pues son una documentación donde se recoge por menor todos los derechos, pero también todas las obligaciones que tenían estos comerciantes. Estamos viendo en estas ilustraciones un poco esa vida económica de la calle Bretones, de la Cuesta de Ganado, o estamos viendo esas tiendas llamadas de las sierpes. Son 12 tiendas, las que hoy en día forman las covachas, 12 tiendas propiedad del duque, que realmente son una estructura interesantísima, que supuestamente son de finales del siglo XV, pero que la documentación señala mucho más moderna, de principios del XVI, y que eran propiedad del duque, y que realmente lo que eran, para lo que se concibieron, es para crear un enorme balcón desde el cual los duques pudieran asomarse al mar. Una obra que no se llegó a concluir. Los ingleses en Sanlúcar, indudablemente, se convierten en un sector más de la sociedad. Y fijaros hasta qué punto es así, que después de una serie de generaciones, los propios apellidos ingleses se van castellanizándose o sanluqueñizándose. Familias como por ejemplo la de los Crocker llegaron a tener magníficas casas de cargadores a indias, como esta que se conserva en la calle Diego Benítez, con esos típicos torreones, esas torres miradores desde la cual estos comerciantes atisbaban y miraban cuando todavía el barco estaba a una cierta distancia, a través de esos elementos de señales como eran los banderines, pues la mercancía que traían, y ya podían ajustar el precio antes de que el barco llegase a la propia ciudad, antes de que llegase al fondeadero.
Todo esto nos está ya llevando a este edificio en el que nos encontramos. Pero todavía nos quedan más cosas que saber antes de analizar las pinturas o el propio edificio. Porque nos hemos quedado en un edificio que era un hospital, un asilo para esos navegantes que podían venir lisiados, que venían cansados, que venían de Inglaterra o que venían de otros lugares. Pero habrá un momento en el cual este edificio va a jugar un papel político a nivel nacional e internacional. Y ese momento es cuando se produce el enfrentamiento entre la nación española e Inglaterra. El rey Felipe II, la reina Isabel de Inglaterra, van a confrontar y va a crearse un interés por parte del monarca Felipe II en Sanlúcar. Y el duque de Medinasidonia, concretamente don Alonso Pérez de Guzmán, va a recibir el encargo de crear un espacio de información y espionaje en la ciudad de Sanlúcar. Y el colegio inglés va a jugar un papel importante, porque muchos de estos ingleses que comerciaban y estaban asentados en Sanlúcar eran católicos. Yo recuerdo que la reina Isabel era anglicana y protestante, con lo cual en Sanlúcar se llevaban a cabo interesantes servicios de espionaje y contraespionaje dentro de los muros en los que nos encontramos. Y en esta política de espionaje, Felipe II y el duque van a crear en este espacio también un lugar de formación de sacerdotes católicos, concretamente un colegio para la formación de sacerdotes ingleses y también pues de todo aquel que quisiera formar parte de esa milicia religiosa que tanto el papado como la monarquía hispana van a llevar a cabo en estos momentos. Fijaros que Felipe II va a aportar 2.000 ducados para adquirir terrenos. Había que construir un aulario, había que construir una iglesia más grande, había que construir un patio, había que construir un refectorio, lo que consideraríamos un colegio mayor, una pequeña universidad para la formación de sacerdotes católicos ingleses y también irlandeses. Os recuerdo cómo Irlanda se mantuvo fiel al Papa, se mantuvo fiel al catolicismo. Con lo cual, lo que había sido al principio un edificio funcional, un edificio gremial, se ha convertido en una rueda importante del engranaje de Felipe II para la catolización de nuevo de las Islas Británicas. Aquí se formarían los sacerdotes fundamentalmente jesuitas que se mandarían luego a Inglaterra, muchos de los cuales no volverían más, o serían asesinados como mártires en Inglaterra o sufrirían tal grado de martirio que tendrían que regresar a España y en estos espacios en los que nos encontramos volverían a encontrar la salud. Fijaros que al principio el edificio pues era una construcción muy pobre, era un cajón, era un edificio rectangular, un edificio de planta muy sencilla, de muros de tapia y una cubierta de madera. Estamos viendo con esta flechita el espacio de esa primitiva capilla de San Jorge. Os recuerdo que había 8 casas, una utilizada por el cónsul, las otras servían como espacios para las mercancías y una también servía como un lugar asistencial. Había que darle forma. El duque le va a ceder terreno. El cabildo municipal, dinero. Felipe II donará una fuerte suma. Con todo eso se empezará la construcción de una nueva iglesia y de un colegio. Fijaros cómo sería este colegio, que en el año 1597,
aquí donde estamos, se formaron 65 seminaristas ingleses e irlandeses que se iban a mandar a Inglaterra para sufrir el martirio, frente a los 63 que se formaron en un colegio como el de Sevilla, que era enorme, por lo cual estáis viendo la importancia que tuvo la ciudad de Sanlúcar. Estamos viendo idealizadamente cómo era toda la zona, el colegio, la capilla y por detrás la casa chanca, los espacios usados por el duque pues, para arreglar barcos, para albergar también la mercancía. Fijaros un documento que pude encontrar en el archivo ducal y que publiqué ya hace bastantes años, que hace el duque a la hora de su muerte en el año 1615 para el conocimiento de su hijo, donde le decía: hijo mío, yo he gastado todo el dinero de la casa, he gastado todo mi dinero y el tuyo, pero lo he gastado bien, entre otras cosas, para construir en Sanlúcar una casa donde recoger clérigos ingleses, que estos pasan ocultamente a la conversión de los de aquel reino. Muchas veces encontramos en los archivos muchísima documentación, los dineros, lo que cuesta levantar un edificio, pero no encontramos lo que hay por detrás de esos dineros, que es el pensamiento de las personas que levantaron estos edificios. Para eso se construyó este edificio, para socavar a la nación inglesa. La iglesia actual que tenemos por detrás nuestra, sigo preguntando, ¿se escucha bien por detrás? Vale. La iglesia actual que tenemos por detrás es una nueva remodelación. Estamos hablando de edificios vivos, es decir, edificios que están en uso y que constantemente se tienen que ir renovando. Concretamente, el edificio que tenemos por detrás nuestro empezó a labrarse en el año 1631 por el hijo de este duque, el octavo, don Manuel. Hay siempre una protección y un mecenazgo por parte de la casa ducal y también por parte del cabildo. El cabildo tiene que hacer lo que su señor le mande, y concretamente en el cabildo municipal del 10 de septiembre, fijaros la fecha en la que estamos, el cabildo municipal entregará 400 reales, fijaros, para los padres clérigos ingleses de la Casa de San Jorge de esta ciudad, para ayuda de la obra nueva que hacen en su iglesia nueva. Con lo cual estáis viendo cómo los historiadores vamos montando una historia, vamos montando cómo debemos de hacer pues, un análisis de un edificio o de una institución. Sin embargo, las pretensiones fueron desmedidas. Y habrá un historiador del siglo XVIII que nos dice que la iglesia que se levantó en aquellos momentos fue tan grande, fue tan ancha, que prácticamente se les cayó. Dirá Velázquez Gastelu. Hicieron esta segunda iglesia tan desmesuradamente ancha que no pudiendo las paredes mal entibadas y las tirantas subir el grave peso de la techumbre, que hubo que quitar la cubierta antes de que se les hundiese Ponte Gracia. Es decir, se hizo la iglesia tan grande, tan ancha, que al final se tuvo que quitar la cubrición para que no se les cayese todo. Tenemos algunos nombres de los que eran los superiores ingleses de la capilla en aquellos momentos, que reciben el nombre de prepósitos, una especie de hermano mayor: John Carlington, Cornelio Bryan. Y por lo que sabemos, esta iglesia se tuvo que quedar sin techo varios años, eso se llama en alberca, y solamente se acabaría a finales del siglo XVII. Pero en la fachada, luego lo vamos a ver, tenemos un año, 1721, con lo cual nos está marcando que el edificio tuvo que tener problemas estructurales y que no se concluyó hasta bien entrado el siglo XVIII. Y realmente cuando veamos luego las esculturas y las pinturas, nos vamos a dar cuenta que todas pertenecen a la primera mitad del siglo XVIII.
que es el momento en el cual se termina de darle forma a la capilla y al colegio de los ingleses en Sanlúcar. Estamos viendo un plano histórico que se conserva en el Archivo Histórico de los Militares en Madrid, concretamente del año 1725, y estáis viendo toda la manzana del colegio y de la chanca del duque. Estamos viendo la capilla de San Jorge, estamos viendo el patio en el cual ahora mismo estamos, o estamos viendo el otro patio que va más allá, ahora usado como espacio multiuso por la Hermandad del Rocío. La capilla de San Jorge no es un edificio complejo. En planta resulta muy sencillo. Es una planta de cajón, a eso lo llamamos cuando es una planta rectangular, son 4 cajas de muro, muros de tapia, muros de ladrillo, una fábrica mixta, donde vemos cómo se está utilizando doble arco formero para dar la forma a una falsa cubrición abovedada, porque luego lo que nos encontramos es la verdadera, que la verdadera es de madera y teja. Fijaros la importancia que tuvo en aquellos momentos la palabra. Estamos viendo pues, un elemento como son los utilizados pues, para el adoctrinamiento. Hoy en día pues, estos espacios apenas si se usan por los sacerdotes, pero estamos hablando que el superior inglés, el prepósito, desde estos espacios en alto, pues formaba a esos seminaristas ingleses, irlandeses, pues, para una misión tan importante como es un catolicismo que les llevaría de una manera u otra pues, a sufrir o bien una tortura o bien la muerte cuando llegasen a tierras inglesas. Desde estos púlpitos, además, se adoctrinaba a la gente de Sanlúcar. Desgraciadamente, qué pocos púlpitos se conservan en las iglesias sanluqueñas, andaluzas o españolas. Siempre en todas las iglesias había 2 púlpitos, para la lectura de la epístola o para la lectura del Evangelio. Como mucho, hoy en día queda 1. Y en este púlpito le falta la parte de arriba, la estructura de madera que hacía que se proyectara la voz. Desgraciadamente no se conserva el patrimonio. También las capillas, como esta, eran un lugar de privilegios. Se podían enterrar debajo del Santísimo. Se podían enterrar aquellos que formaban parte de la hermandad o del gremio. Estamos viendo la lauda, la lápida funeraria de apertura a la bóveda funeraria de entierro abierta debajo de la capilla. Estamos hablando de una arquitectura de herencia mudéjar, aunque sea un edificio de finales del siglo XVII, acabado en los primeros años del siglo XVIII, estructuralmente es un edificio medieval, es un edificio de raigambre mudéjar. Los materiales son los que hay en la zona, aquí no hay canteras. Las canteras más cercanas son las que están en la Sierra de San Cristóbal, entre el puerto de Santa María y Jerez. Por lo tanto, aquí lo que se utiliza es el muro de tapial, el ladrillo o esas piedras que se sacan pues, de canteras que están en la ribera, están entre Sanlúcar y Chipiona y que se pueden utilizar pues, para dar masa y dar fortaleza al muro. Y luego pues, lo que nos encontramos son bóvedas de yeso, bóvedas encamonadas y por encima cubiertas de madera y teja. ¿Veis cómo el coro está en alto a los pies? Se termina un arco escarzano y una bóveda de cañón rebajada, que permite que una comunidad pues, pueda asistir a la misa sin estar con el resto pues, de las personas que en esos momentos están en la nave. Tenemos una interesante barandilla de madera donde podemos ver el uso del estípite y de los balaustres torneados. Es una pieza de madera interesantísima también, que debería restaurarse y ponerse en valor, y un San Antonio de Padua que no debía de estar allí, pero bueno.
Estamos viendo una magnífica y potentísima bóveda de media naranja, con su correspondiente arco de triunfo y sus 4 pechinas, que luego vamos a analizar en las representaciones pictóricas que están desarrollando un programa iconográfico que nosotros hemos de interpretar. Estamos viendo ahora la estructura del edificio. Nos encontramos el ingreso, nos estamos encontrando la portada, que es una portada adintelada, interesante, flanqueada por pilastras, un entablamento arquitrabado, nos encontramos intestado una cabeza femenina, posiblemente romana, es una pieza arqueológica de interés, y luego en una hornacina pues nos encontramos la vocación y el patrono de la colonia inglesa, San Jorge, San Jorge y el Dragón. Posiblemente tiene que ser una pieza de mármol, pero la mierda acumulada por las palomas impide verlo. Con lo cual yo animo también a una limpieza de una pieza que tiene que ser también muy interesante y posiblemente de importación. Posiblemente de importación. El acceso al colegio inglés nos está mostrando los restos del colegio barroco. Nos está mostrando la estructura original del siglo XVIII. La casa puerta, el vestíbulo o zaguán, es una pieza interesantísima que nos da acceso a un umbral lleno de verdura que casi nos está haciendo entrar en otro mundo o en una arquitectura hispanoamericana. Es algo que se debe consolidar realmente esta visión. El patio ya no tiene la fisonomía original de cómo pudo haber sido el claustro del colegio de los jesuitas, ingleses e irlandeses. Pero aún así, pues todavía podemos ver el espacio. El espacio sigue siendo el mismo y posiblemente los muros, a pesar de las obras de reforma, siguen siendo los originales. Y estamos viendo la estructura que resta al colegio. Hoy en día, pues, está entre el Banco de Santander o una vivienda privada que sí ha conservado los restos del colegio. Estamos viendo una magnífica escalera con un potentísimo barandal de piedra de la Sierra Hervira, de piedra gris, o estamos viendo los espacios del claustro, de la parte superior del claustro, con su alfarje, su viguería o incluso una potente bóveda esquifada que sería de una capilla en esa vivienda. Incluso la cocina del colegio. O estamos viendo el claustro por la parte de arriba, donde estamos viendo la verdadera cubrición del edificio, una cubrición de madera tejada, e incluso pues, una torre de asiento barroca, magnífica, que se ha conservado. Todo eso ya nos está llevando a la parte final de esta charla, que es el mensaje oculto dentro del patrimonio artístico magnífico de esta capilla del Colegio de los Ingleses. Porque podemos ver los temas que he representado, pero debemos saber qué hay más allá. Os recuerdo que el colegio no estaba hecho para la gente de la calle, estaba hecho para la formación de aquellos misioneros que de una manera u otra sabían que iban a perder la vida en Inglaterra. Para los jesuitas ingleses e irlandeses. Por lo tanto, las pinturas y las esculturas los animarían a eso, a dar la vida por el catolicismo y también por la nación española. Lo primero que nos encontramos en la bóveda del sotocoro es la pertenencia del edificio a la Iglesia Católica Inglesa. Y aquí tenemos pues, el escudo de la nación inglesa. Al principio, en el sotocoro, nos encontramos fundamentalmente una decoración pictórica de carácter alegórica y de carácter decorativo. Lo que nos vamos a encontrar son cortezas
elementos de volutas enfrentadas y querubes. Son un ánimo, son una representación que representa la vitalidad, el ánimo, la jovialidad, el enfrentar la vida con un espíritu positivo. Lo fuerte va a venir a medida que estudiemos las pinturas de esa potentísima y magnífica Capilla Mayor, que es una obra de arte de primerísima categoría. De primerísima categoría. En las 4 pechinas de la Media Naranja nos vamos a encontrar representados a los 4 padres de la Iglesia Latina. Representan los 4 pilares fundamentales del catolicismo. Son los que interpretan la voluntad de Cristo. Son, por lo tanto, los que interpretan la palabra escrita, lo que se ha de llevar a los eclesias. Luego, y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos profundizando, vamos a ver cómo en la bóveda se está representando el martirio de una santa, Santa Úrsula, y el martirio de las llamadas 11.000 vírgenes, que no fueron 11.000, fueron 11. Ahora lo vamos a ver. Con todo eso, ¿qué es lo que se le está señalando a esos jesuitas? Que tienen, después de haber recibido ese ánimo jovial a la entrada de la Iglesia, que tienen que fortalecerse en la fe verdadera, en la ortodoxia de la religión católica, y que al final van a sufrir el martirio, pero que ese martirio es deseado, porque ese martirio es el que les va a permitir ascender a los cielos. Con lo cual, os recuerdo cómo los jesuitas eran considerados por el papado una milicia. Los jesuitas son especiales, son mitad clérigos, mitad militares. Una circunstancia que todavía mantienen en parte, pero que en el siglo XVI o en el siglo XVII lo llevaban a rajatabla. Fueron los que evangelizaron, por ejemplo, el Japón, China, el Brasil, y muchos de ellos sufrieron el martirio por la mano de las comunidades indígenas o paganas. Estas pinturas que vamos a ver de las bóvedas están vinculadas con una familia de pintores muy interesantes como son los Alanís. Vicente Alanís y sus hijos trabajaron, por ejemplo, en las pinturas del presbiterio de la parroquia de Nuestra Señora de la Hoz, o trabajaron en las pinturas de la iglesia de Santa Nicolás de Sevilla. Pues para que veáis la importancia y el valor que tienen vuestras pinturas, cómo tienen que ser guardadas, conservadas y restauradas. En las pechinas nos vamos a encontrar bien a la vista, figuras como las de San Gregorio Magno. Son los 4 padres de la Iglesia Latina. San Gregorio Magno está ahí en el lugar preferencial porque fue nada más y nada menos que la persona que evangelizó las Islas Británicas. Por lo tanto, es el modelo a seguir. Fijaros que es una pintura magnífica de dibujo, con un colorido suave, bien resuelta. Estamos hablando de pinturas de la primera mitad del siglo XVIII. Tienen un carácter femenino, coquetón, son unas pinturas agradables, suaves. Estamos, os recuerdo, en una pintura que se está desarrollando tras el paso de pintores como Murillo, que han creado una pintura amable, delicada, sensorial. Es la pintura de la primera mitad del siglo XVIII. Y esta familia, los Alanís, la llevan a cabo. Pero no es una pintura sobre caballete, no es una pintura que se realice sobre un lienzo de 1 metro por 1 metro. Son pinturas murales que se han de hacer de forma rápida y en un espacio tan dificultoso como son una pechina o una media naranja. Y aún así, son pinturas no mediocres, de primerísima calidad. Al lado tenemos otro padre de la Iglesia, nada más y nada menos que San Jerónimo. ¿Por qué lo están representando en un lugar tan visible? Porque San Jerónimo
San Jerónimo, ha traducido y ha escrito, entre comillas, la Biblia oficial de la religión católica, que es la Vulgata. Frente a los luteranos o anglicanos, frente a los protestantes, que abogan porque cualquiera puede leer la Biblia e interpretarla, el Papa, el catolicismo dirá que no, que hay que utilizar una literatura fijada y considerada oficial como el único texto a utilizar. Por lo tanto, era de lógica que San Jerónimo, que había traducido, había compendiado un texto considerado oficial por la Iglesia, el que se utilizara en este espacio. En las otras pechinas pues se van a representar otras figuras clave como San Ambrosio de Milán o San Agustín de Hipona, que con sus textos han interpretado el mensaje de Cristo y son básicos a la hora de la evangelización de las Islas Británicas. Pero indudablemente el peso de la zona presbiterial recae en la Media Naranja, donde nos encontramos, se ve bien, ¿no? Donde se ve, bueno, yo os recuerdo que luego, todos los que queráis, os podéis bajar de la página web mía, y está en internet, el artículo, está en PDF con unas fotos magníficas, que podéis ampliarla hasta el infinito, si os da la gana. Fijaros que se va a representar un martirio, la apoteosis de Santa Úrsula. ¿Quién es Santa Úrsula? Santa Úrsula es una princesa inglesa, concretamente una princesa bretona que no se sabe muy bien cuándo vivió, si en el siglo IV o en el siglo V, perdón, una princesa bretona que era católica y que recibió por parte de otro rey inglés una proposición que a ella no le gustó. Ese otro rey inglés pagano le pidió a su padre que se casara con su hijo, que era pagano, y ella quería seguir siendo virgen. Pero se vio obligada al casamiento. Pero solicitó un plazo. Solicitó un plazo de unos años para poder visitar Roma y que además se le concediera unas acompañantes y un séquito. Y que ese príncipe aguardara esos 3 años, que se convirtiera al catolicismo o que la acompañara sin tocarla. Todo esto lo sabemos a través de un texto que recoge su martirio, que es la Pasio, escrito en el año 922, donde se señala cómo sufrió el martirio junto a sus 11 acompañantes vírgenes. Pero una mala lectura del documento dio lugar a que se considerara que el séquito era de 11.000 vírgenes. Esa mala lectura aparece luego recogido en varios textos. Estamos viendo la descripción del martirio y del acompañamiento de esas mujeres. Fijaros que la reliquia, la mayor parte de la reliquia de esta santa y de sus acompañantes, hoy en día la vemos en ese relicario, un relicario gótico que se conserva en el Museo de Hans Memling de Brujas, pintado por ese pintor, por Hans Memling, pero otras reliquias las tenemos aquí en Sanlúcar de Barrameda. Y las tenemos porque cuando el emperador Carlos V fue a Aquisgrán para recibir la corona de emperador, le acompañaron en su séquito varios aristócratas españoles. Estamos hablando del año 1517. Y entre los acompañantes del emperador estaba también el duque de Medina-Sidonia. Y el emperador propició un regalo, vamos a utilizar la expresión, un regalo VIP, en el cual se desmembró, se rompieron los pedazos de Santa Úrsula y de las acompañantes, y cada uno de sus acompañantes recibió un conjunto de reliquias. Y se encargaron una serie de relicarios a un taller flamencos. Un taller
Interesante hasta el punto que se conservan hoy en día hasta 26 bustos relicarios. De esos bustos relicarios, en Sanlúcar hubo 6. Se conservan 4 en el Santuario de la Caridad. Son piezas exquisitas. Son piezas del primer cuarto del siglo XVI. Por lo tanto, son piezas que no se pueden tocar, que no se deben manipular, que contienen las reliquias y que son obras de primerísima categoría. Piezas que debían de estar en un museo, como en el Prado, o están muy bien en el Santuario de la Caridad, siempre que se conserven como deben. Estamos viendo esas piezas que forman parte, pues, de esta serie de reliquias que tuvieron una gran devoción en la localidad. Fijaros, si es así que el duque, incluso un pintor flamenco, le hizo también pintar un cuadro con el martirio de Santa Úrsula, que estamos aquí viendo, que se conserva hoy en día en el Palacio Ducal, pero que formó parte de los retablos del convento de la Merced. Santa Úrsula, después de haber visitado Roma, llegó hasta Colonia. En Colonia la ciudad estaba asediada por los hunos. Supuestamente Atila se enamoró de ella, ella no consintió en casarse con Atila, y Atila, despechado, cogió una flecha y se la clavó a Santa Úrsula, y luego decidió martirizar a todos los acompañantes, incluso hasta el Papa, que iba también en el séquito. Pues bien, eso es lo que se está reflejando en esta pintura, donde podemos ver, y nos lo aclara este texto por detrás de la cruz, donde pone Santa Úrsula y sus compañeras. Esta rayita va separando cada una de las líneas o renglones del escudo que aquí estáis viendo. Vemos a Santa Úrsula, que aparece con una coraza, no porque fuera una militar, sino porque defendió su virginidad hasta el punto que prefirió sufrir el martirio. A su lado están sus compañeras. No son ya unos, sino estamos hablando de un pintor del siglo XVIII que no conocía la historia, con lo cual lo está representando a la turca, es decir, lo está representando como si fueran personajes del siglo XVIII conocidos de esos momentos. Estamos viendo la gracia, la delicadeza de esa familia de pintores como eran los Alaní, que nos están mostrando una pintura, ¿por qué no?, murillesca. Es una pintura suave, amable, delicada. Fijaros en los angelotes, en los ángeles, los querubes, en las palmas de martirios que llevan como su símbolo parlante. El mensaje está muy claro. Se le dice a los sacerdotes ingleses: si estas mujeres han preferido conservar su virginidad y han sufrido el martirio conservando la religión católica a ultranza, vosotros que sois la milicia papal, ¿acaso no seréis capaces de conservar la religión católica en Inglaterra? El mensaje, además, se completó con un magnífico retablo mayor. Si las pinturas murales son de primera categoría, el retablo mayor es aún mejor. Es una obra realizada por un escultor flamenco llamado Pedro Rey. Es un escultor flamenco que ha sido estudiado por un antiguo alumno, Moreno Arana. Se trata de un escultor que aparece en Sanlúcar a finales del siglo XVII, que se casa en Sanlúcar y que nos deja obras tan interesantes como el retablo de San Jorge o el retablo de las Descalzas. Son dos retablos, como veis, que utiliza la columna salomónica, magníficos, extraordinarios, también de estos años en los que nos estamos moviendo, principios del siglo XVIII. Son obras que están dentro de cualquier libro de la historia del retablo en España. Fijaros la potencia que tiene el retablo: 4 calles, un ático, pero lo que nos interesa a nosotros
ya no es tanto como obra artística, sino leerlo. Pedro Relling es el autor de la Virgen del Carmen, de la Parroquia del Carmen, una atribución que ahora tras la restauración ha demostrado que era de él, o también es una atribución mía también del Cristo del Consuelo, que posiblemente por algún momento también se encontrará la documentación. Si empezamos a leer el retablo de abajo arriba, nos encontramos figuras angelicales. Son el sustento de esos jóvenes que han permanecido una serie de años en el seminario hasta completar su formación. Un pastorcito que está en la puerta del sagrario, o estos ángeles mancebos que son el sostén de todo el retablo. En la hornacina principal hoy en día está la magnífica imagen seiscentista de la Virgen del Rocío, una obra de calidad similar a la Virgen del Rocío, que está en la Ermita del Rocío, cuya autoría posiblemente te pueda saber, pero no me voy a meter en eso porque eso es harina de otro costal y no quiero. Pero en esta hornacina estaba la Virgen del Rosario, una magnífica imagen de Pedro Relling, similar a la Virgen del Carmen de la Parroquia del Carmen, que hoy en día está en el coro bajo del monasterio de Madre de Dios de aquí de San Lucas. Protectora también del colegio. Si seguimos subiendo, en nuestra vista, como hacían los seminaristas, se encontraban las figuras de San Pedro y de San Pablo. Son los dos pilares fuertes de la iglesia. Dos esculturas magníficas donde podemos ver el estilo de Pedro Relling, que es un estilo rordanesco. Es un estilo abocetado, un estilo ligero, una manera de tallar, donde no interesa el detalle, sino el conjunto. Nos encontramos el manifestador, en el cual, en un momento determinado de la liturgia, y casi con un carácter teatral, unas puertas se abren y nos muestran la sagrada forma, el cuerpo de Cristo por el cual estos seminaristas, más tarde o más temprano, tienen que dar la vida. La lectura les va a llevar a lo que realmente le importa, al martirio. A ambos lados nos vamos a encontrar mártires, mártires por la causa del sacramento, mártires por la causa del catolicismo. Son sus espejos. Y luego estamos hablando también de la unión entre Iglesia y Estado. Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Felipe V, a todos les interesa mantener a raya al inglés y les interesa sustentar la Iglesia. Dos pilares básicos son San Hermenegildo o San Fernando. Son miembros de la realeza que han subido a los altares. San Hermenegildo, está claro, su padre era un pagano. Sin embargo, San Hermenegildo se casó con una sevillana y se convirtió al catolicismo. Su padre, Lobigildo, hasta en 2 ocasiones le amonestó, pero como siguió manteniendo el catolicismo y además convirtió la Bética en un estado independiente, no tuvo más remedio que cortarle la cabeza. Pero la Iglesia lo subió a los cielos. San Fernando, que es una interpretación de la otra imagen, significa, la santificación de la propia monarquía española. Si los franceses tenían un santo, como era San Luis, rey de Francia, los españoles no iban a hacer menos. Y San Fernando, que era su primo, tenía que ser elevado a los altares. Y corona el retablo, pues la imagen del santo protector inglés por antonomasia, San Jorge. San Jorge no es un inglés, sin embargo es el patrón de Inglaterra. San Jorge era un centurión, era un romano que era un legado, estaba al frente de un cuerpo de ejército
en la localidad de Cilca, en Libia, y en una ocasión, yendo por un camino, pues se encontró con una serpiente, una especie de dragón, que tenía aterrorizada a toda la región y concretamente una ciudad, hasta tal punto que el rey de la ciudad cada cierto tiempo tenía que entregar alimentos y a unas doncellas para dar de comer al dragón. Fijaros qué casualidad que el día que pasa San Jorge era la hija del rey la que iba a ser devorada por el dragón. San Jorge arremete contra el dragón y lanza el ristre, logra no matarlo, pero sí dejarlo en muy mal estado. Se lleva el dragón a la ciudad, toda la ciudad se convierte al catolicismo, de nuevo tenéis la enseñanza, con lo cual San Jorge se convierte en el patrón de la caballería, en el patrón de las órdenes militares y también en el patrón de Inglaterra. Incluso su escudo, que campa en la iglesia, es la cruz roja, es el símbolo de los cruzados. Con lo cual, ¿qué se le está diciendo a los sacerdotes ingleses? Vosotros sois los nuevos cruzados en esa guerra santa donde no vamos a matar a nadie, pero donde vosotros vais a ser posiblemente asesinados. La pieza, escultóricamente hablando, es tremenda. Es una obra absolutamente libre de Peter Relling, donde, como podéis ver, hay un movimiento, hay un dinamismo y hay una calidad artística en la cual Pedro Relling no tiene nada que envidiar a Pedro Roldán o a otros artistas de finales del 17 o de principios del 18. Y una cosa que no puse en el texto y que se me está ahora mismo ocurriendo. No hay que olvidarse que los guzmanes tienen como símbolo la serpiente y que su fundador supuestamente también mató a otra serpiente, con lo cual aquí tenemos otro símbolo de la unión con la casa ducal. Y ya para ir concluyendo, hay otras piezas que forman parte del puzzle. En los retablos colaterales de la iglesia nos encontramos hasta 4 retablos hornacinas de estética rocalla de mediados del 18, donde nos encontramos otros mensajes claros. Por ejemplo, tenemos la figura de San Patricio. ¿Quién es San Patricio? Es el patrón de los católicos irlandeses. Y no hemos de olvidar como una parte importante de los sacerdotes aquí formados eran irlandeses. Y aquí lo que lo estamos representando es expulsando a unas serpientes que son el símbolo del paganismo. Con lo cual, lo que se le está es dando porrazo en la cabeza a los ingleses. Es decir, hay un mensaje muy claro. Menos clara es esta otra representación de esa Sagrada Familia, que no le encuentro mucho sentido dentro de este mensaje tan claro que estamos observando. ¿Estaría esta pintura en este retablo? Porque esta pintura sí que viene bien, que es este San Jorge abatiendo al dragón, que es ese símbolo de la nación inglesa que antes os he comentado. O este San Jorge estaba aquí, o estaba en estos retablos, donde una foto que hice hace varios años, vemos esa imagen desplazada al coro de San Jorge, de San Antonio de Padua. Nuevas iconografías se han ido incorporando al programa iconográfico. Es un organismo vivo. Hoy en día estáis vosotros defendiendo que este edificio se mantenga, si no el edificio se vendría abajo. Se ha incorporado el Cristo de los Barqueros, que no tenía nada que ver con el mensaje iconográfico. Está a buen recaudo y a salvo en este espacio, o esta otra pintura que recoge uno de los milagros de la Virgen de la Caridad y que antaño estuvo en la calle, con lo cual, bueno, pues se está completando el programa iconográfico. Y el otro retablo donde estaba San Antonio de Padua, pues hoy tiene vuestro sin pecado. Como veis, ha sido
una larga trayectoria la que ha tenido el edificio, ha dado pie a una contextualización en que nos ha llevado a una guerra entre España e Inglaterra, nos ha llegado un poco la conciencia de la importancia que tuvo la ciudad de Sanlúcar dentro del organigrama del comercio y sobre todo hemos visto como un edificio y un magnífico patrimonio artístico ha llegado a la actualidad. Ahora a vosotros, a la hermandad, os corresponde el conservarlo dentro de ese acuerdo. No voy a hablar de ese tema porque hay personas que formaron parte de ese acuerdo con el Colegio Albano de los Jesuitas de Valladolid y la Iglesia Católica Inglesa, y creo que ha habido otra conferencia que han tratado el asunto. Rafael Rey creo que me comentó que había estado hablando del tema, pero vosotros ahora sois los custodios de un mensaje y de un programa artístico que no se ha de perder. Es decir, la Hermandad del Rocío usará de este espacio, lo conservará y lo mejorará, pero no se debe perder ni el edificio, ni las obras, ni el programa original, porque si se pierde el programa original no se entenderá lo que hay aquí. ¿Qué es lo que ocurre cuando se cierran los conventos, como el de la Descalza u otros que se cierren, y esas obras de arte se lleven a un museo? Se conservarán en el museo, pero no se entenderán convenientemente. Vosotros ahora, no sé si lo habréis hecho bien, podréis comprender las pinturas y las esculturas que tenéis en vuestra iglesia. Y nada más. Me he pasado de tiempo, En primer lugar, darte las gracias, Fernando, por esta charla que nos ha dado y por acercarnos un poco más a la historia del edificio, que más de algunos nos iremos hoy a casa muy satisfechos de haber conocido. Muchas gracias. Y ahora pido la presencia de la hermana mayor para que te haga entrega un pequeño detalle en recuerdo de este día. Dando un detallito de estos romanos de un significado antiguo que se perdió lo que era el significado, pero que se conserva la pintura. Muchas gracias. Muchas gracias.